Estamos llegando a los últimos días para finalizar el mes de agosto. Y pues hoy nos llega una noticia sorpresa, algo bastante interesante, y es que se trata de un nuevo alivio económico que estará llegando en este próximo mes de septiembre. Se trata de un programa de ingresos garantizados, el cual nos va a estar dando hasta $9,000 en total. Estos estarán divididos en pagos de $500 mensuales. Se trata de un programa llamado Uplift, el cual se va a estar aplicando específicamente en un estado y busca ayudar a estas personas que sean consideradas como personas de bajos ingresos. Pues hoy vamos a estar hablando de esta excelente noticia y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Estamos hablando de uno de los estados con mayor presencia latina, el cual está a punto de recibir un alivio económico de $500 mensuales, teniendo en total $9,000 que estaría recibiendo en el lapso de los meses. Se trata del estado de Texas, y esto será posible a través del programa Uplift, el cual va a estar específicamente aplicado para este estado. Recientemente, funcionarios en este estado anunciaron que ya estarán aceptando las solicitudes para este nuevo programa de ingresos básicos garantizados, también conocido como programa UBI. Según los funcionarios estatales, esta iniciativa tiene la principal función de aliviar las cargas financieras, las necesidades básicas y la atención de salud de los que menos ganan dinero. Para hacerlo realidad, este programa Uplift de Texas cuenta con un presupuesto de $20 millones para poder ayudar a las familias a satisfacer las necesidades esenciales, como ser el alquiler, la alimentación, el transporte, vivienda, servicios públicos y atención médica. La idea es que a lo largo de 18 meses, las personas que sean elegidas van a recibir un cheque mensual de $500. Pues muy bien, ¿qué requisitos debe cumplir? Bueno, no todas las personas obviamente podrán obtener este dinero, pero para poder más o menos tener una idea de esta ayuda económica, los criterios de elegibilidad se van a basar en los siguientes puntos. Para empezar, pues, vivir en el estado de Texas. Segundo, que aquellas familias que quieran participar de este programa tengan un ingreso por debajo del 200% de la línea de pobreza federal, lo cual son más o menos unos $40,000 anuales. Si usted gana más de esto, pues usted no es considerado una persona de bajos ingresos. Prácticamente estos dos puntos son los más importantes a la hora de pensar en requisitos que debe cumplir. Existen otros detalles, pero eso usted lo va a ver al momento de realizar su solicitud. Las personas que cumplan con estos simples requisitos ya pueden enviar ya mismo su solicitud al gobierno estatal. Recuerden que esto se hará como una selección al azar. Los seleccionados podrán utilizar este dinero como mejor les parezca. No va a haber ningún requisito de uso con esta ayuda económica. La solicitud puede llenarse mediante un formulario en línea, la cual nosotros vamos a dejarles el enlace en la caja de comentarios. Si eres uno de los primeros en enviar estos papeles, esta solicitud, lo más probable es que recibas tu primer pago a partir de los primeros días de septiembre. Solamente 1,500 residentes en todo el estado de Texas podrán recibir este programa de ingresos garantizados. Ahora queremos hablar un poco sobre el Seguro Social, y es cómo es que el resultado de las elecciones en este próximo año 2024 podría estar afectando sus beneficios que usted recibe por parte del programa del Seguro Social. Dada la naturaleza tóxica del debate político en los Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales para el año 2024, es fácil perder de vista el hecho de que algunos problemas van a afectar a todos los estadounidenses independientemente de su ideología política. Uno de esos problemas es el Seguro Social y el resultado de las elecciones del año 2024, el cual podría tener un gran impacto en el futuro del programa y de quienes dependen de él. Gran parte de la atención se centrará en un inminente déficit de financiación,
el cual está relacionado con el Fondo Fiduciario del Seguro Social para la vejez y los sobrevivientes. Se espera que el fondo se quede sin dinero en aproximadamente una década según las últimas predicciones. Cuando lo haga, los impuestos sobre la nómina van a cubrir solo alrededor del 77% de los beneficios actuales, y algunos jubilados enfrentarán una reducción masiva de estos beneficios. En un reciente informe, el 8 de agosto, el Comité sin fines de lucro para un presupuesto federal responsable estimó que cuando se acabe el fondo, se va a volver insolvente. Probablemente para el año 2033, los beneficios anuales se van a reducir en $17,400 para una pareja típica que sea recién jubilada. Una familia típica de un solo ingreso estaría enfrentando un recorte anual de unos $13,000 al año. Esas reducciones han puesto al Seguro Social al frente y en el centro de los debates políticos antes de las elecciones para el año 2024, con algunos candidatos proponiendo recortes generales, algunos abogando por la privatización y otros pidiendo un aumento en los impuestos sobre la nómina. También tenemos una encuesta reciente en la cual 1.200 votantes probables en distritos competitivos del Congreso encontró que estos votantes de 50 años o más serían el bloque de votantes decisivo para este próximo año. Se espera que estos votantes representen a la mayoría en los distritos de campo de batalla del próximo año. Además, los votantes de más de 50 años están mucho más motivados el día de hoy. Más de un año antes de las elecciones, los principales candidatos presidenciales ya han presentado sus planes para el Seguro Social en caso de que terminen en la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, que busca la reelección, dio a conocer un plan de 4 puntos con el que supuestamente podrá arreglar el Seguro Social. Él afirma que haría lo siguiente: haría impuestos sobre los ingresos obtenidos por encima de $400,000, dejando los salarios entre $160,000 y $400,000 anuales sin gravar. Actualmente, cualquier salario que sea superior a los $160,000 no está sujeto a impuestos. Otro punto importante es cambiar el cálculo para determinar los ajustes anuales del costo de vida, el COLA, del Seguro Social, para que este ya no se base en el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, pues Biden busca basar el COLA en el índice de precios al consumidor para los ancianos, el cual realmente este cambio es muy bueno, sería muy importante. Otro punto es aumentar el monto del seguro primario, el cual determina cuánto dinero usted va a recibir en beneficios del Seguro Social. Y luego afirmó que aumentaría el beneficio mínimo especial para los trabajadores de por vida con salarios más bajos del 125% del nivel federal de pobreza para los beneficiarios del Seguro Social. El expresidente Donald Trump, que es el actual favorito para la nominación republicana para el próximo año 2024, también ha dejado claro que no tiene planes de recortar los beneficios del Seguro Social. En sus palabras, él afirmó lo siguiente: bajo ninguna circunstancia los republicanos deberían votar para recortar un solo centavo tanto del Medicare o como del Seguro Social. Eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso en todos los lugares donde podamos encontrarlos, y hay mucho de eso, pero no vamos a reducir los beneficios en los cuales los adultos mayores de los Estados Unidos trabajaron y pagaron durante toda su vida. El Seguro Social debe ser salvado, no destruido. Otros candidatos republicanos también han planteado ideas diferentes, como ser Ron DeSantis, que es otro candidato republicano, el cual propuso recortar los beneficios para las personas más jóvenes, pero no para aquellos que actualmente o que pronto van a reclamar el Seguro Social. Cuando la gente afirma que de alguna manera vamos a eliminar los adultos mayores, eso es totalmente falso. Hablar de hacer cambios para las personas de 30 y 40 años para que el programa sea viable, eso es algo muy diferente y creo que será necesario discutirlo. Fueron las palabras de Ron DeSantis. El ex vicepresidente y también candidato republicano, Mike Pence, está a favor de privatizar el Seguro Social, dando a los estadounidenses más jóvenes la capacidad de tomar una de sus retenciones de Seguro Social y ponerla en una cuenta de ahorros privada. Mientras tanto, también tenemos a la candidata republicana y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el cual propuso elevar la edad plena de jubilación del Seguro Social para los trabajadores que actualmente tienen 20 años y limitar los beneficios del Seguro Social y del Medicare para los ricos.